Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa, a nuestro canal, donde tratamos de traer cosas interesantes, cosas que nos invitan a la reflexión. Y a veces a los cristianos evangélicos se nos pregunta si tenemos papa, si tenemos una cabeza visible que representa a toda la Iglesia universal, como tiene, por ejemplo, el catolicismo romano. Pues hay algo que debemos explicar. Uno de los datos más incómodos para la teoría del primado romano, que es por derecho divino, según ellos, es sencillamente la historia de la Iglesia antigua. Ahora se habla mucho del Concilio de Nicea, y el Concilio de Nicea no tenía un obispo universal, sino que se estableció un orden por derecho para que en Roma cuidara las iglesias de Occidente y Constantinopla, lo que hoy es Estambul, cuidara las iglesias de Oriente. Pero no había ninguna supremacía de ninguna iglesia sobre la otra. También en aquel tiempo, como defienden los primeros padres de la Iglesia y también en la historia escrita, los obispos eran reconocidos por su propia asamblea, los ancianos, los presbíteros, es decir, los pastores. Los que cuidaban la Iglesia eran elegidos por la propia Iglesia y no tenía nada que ver la decisión de Roma. Así que vemos cómo esta teoría que muchos esgrimen como que Pedro fue el obispo universal de la Iglesia, no ocurría en tiempos del Concilio de Nicea. Como digo, los obispos eran elegidos por sus propias iglesias con la participación del pueblo y obispos vecinos, ancianos, vecinos de otros. Eso lo podemos ver en los escritos de Cipriano y Agustín, conocidos por San Cipriano y San Agustín dentro del catolicismo romano. Y así se vivió tanto en Oriente como en Occidente. La Iglesia entendía que la validez del ministerio no dependía de Roma, sino del llamamiento de Dios y del testimonio público. Los padres primeros de la Iglesia fueron claros. San Jerónimo afirma que la dignidad de obispo es la misma en cualquier lugar del mundo. Gregorio Magno rechazaba con dureza el título de obispo universal, calificándolo de una apelación soberbia y peligrosa que negaba la práctica de la comunión de obispo. Para él, ostentar tal título no era custodiar la Iglesia, sino ponerla en riesgo. Así que el primado del Papa de Roma, la primacía del Papa de Roma, no tiene un origen en el Evangelio, sino en desarrollos históricos que vinieron posteriormente, decisiones imperiales y disputas de poder. Cristo no instituyó una monarquía eclesiástica, sino un ministerio de la palabra compartido, colegiado y sujeto al Evangelio, donde esa palabra es reemplazada por dominio, el ministerio se vacía y la Iglesia oscurece. La Iglesia no está edificada sobre una autoridad de un hombre, sino sobre la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quiero aclarar esto un poco. Cuando dice Jesús a Pedro, cuando Pedro confiesa quién era Jesús, era el Hijo de Dios, hecho hombre, Salvador, dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos interpretan como sobre esta roca se refiere a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la interpretación más de acuerdo con el Evangelio y con los hechos que se desarrollaron posteriormente se refiere a la roca de la declaración que hizo Pedro. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca es la que descansa la Iglesia, porque luego vemos que en los posteriores concilios de los apóstoles, reuniones donde se reunían para debatir cosas, Pedro era uno más, no era el que mandaba, digamos, para entendernos. Así que allí, en esa confesión, es donde se ha cambiado la cosa por pretensiones de poder. Ya no se sirve a Cristo, sino que se le suplanta. Esto es algo muy importante que tengamos en cuenta. Por eso, los cristianos evangélicos no tenemos papa, no tenemos una cabeza visible, porque reconocemos que la única cabeza visible en la Iglesia es Jesucristo. Y un cuerpo no puede tener dos cabezas. Un cuerpo no puede tener una cabeza grande y una cabeza pequeña, sería algo monstruoso. Así
Así que reconocemos a Cristo como la única cabeza de la Iglesia. Y cada iglesia, cada provincia, cada región, cada nación, como queramos llamarle, tiene su propia autonomía. No hay un obispo que mande en todos los obispos. Así se veía en el Nuevo Testamento y así se veía en los primeros tiempos de la Iglesia. Después, con la entrada de Constantino, cuando autoriza a la Iglesia, ven en términos políticos que es mejor estar bien con la Iglesia, y entonces la Iglesia empieza a tomar poder. Un poder que no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo, y según se ha visto a lo largo del desarrollo de la historia, donde numerosos papas se han equivocado, han cometido errores graves, y eso de la infalibilidad, por supuesto, no aparece en ningún sitio de la Biblia. Espero que con esta pequeña explicación humilde, y quiero dar las gracias a mi hermano Richard G.P., que es el que me da estos datos. Pues gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. La única cabeza de la Iglesia es Cristo Jesús.